Charles Chaplin fue un actor y director de cine bastante importante y muy recordado en particular por sus escenas humorísticas, por su personaje de Charlotte o de Charlie. Pero más allá de su humor, Charles Chaplin fue un personaje política y socialmente interesante, discutido, y el humor mismo tenía unos componentes políticos que vamos a ver. Charles Chaplin nació en el Reino Unido en 1889 y vivió gran parte de su vida y de su trabajo lo realizó en los Estados Unidos, pero sus años finales los pasó refugiado en Suiza. Allí murió. Para muchos, Charlie o Carlitos, el personaje central pues de Chaplin, era obviamente muy simpático, pero también era un vividor, era un vivo, entre comillas, como diríamos nosotros, y un sobreviviente de carácter bastante individualista si uno lo piensa. En Colombia diríamos entonces que es como aquel, entre comillas, que se hace el bobo para ganar y termina saliéndose con la suya. Claro que Charlie también era altruista, curioso, tierno y se sacrificaba por los demás en muchas ocasiones. Y sobre todo lograba a través de sus acciones que nos riéramos de las crueldades que le sucedían. Charles Chaplin fue ya como persona un sujeto discutido, controversial, como lo son muchos famosos y muchas personas no famosas, en particular durante los tiempos de las dos guerras mundiales y por otro tipo de conflictos sociales y políticos nacionales, norteamericanos o internacionales. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, Chaplin y su personaje Charlotte fueron pacifistas contrario a la guerra, lo cual llevó a que fuera rechazado y que se promovieran bloqueos a sus películas, impulsados obviamente por los guerreristas, por los militaristas. En general, en las escenas de las famosas películas de Chaplin hay muchas sátiras hacia el poder, hay situaciones en las cuales se burla de él con lo que podríamos llamar un enfoque populista, entre comillas, diríamos en la actualidad. Exageraba él el estereotipo del patrón, del comandante, del directivo, del líder, y en particular en las empresas los patrones eran crueles, maltratadores, frente a la imagen general de un trabajador sacrificado y digamos que esclavizado. Se puede decir por ello que a Charlotte no le gustaba para nada el trabajo asalariado típico pues de las empresas, de las industrias. Por ese tipo de ideas, por ese tipo de situaciones e incluso por esas escenas y otras acciones de Chaplin como persona pues del gremio de los actores, directores de cine, tuvo que salir de los Estados Unidos porque estaba sufriendo persecución política durante el llamado macartismo. Debió refugiarse en Suiza buscando escapar de esos procesos macartistas de los años 50. Ahora bien, digamos que el público en general compartía y aún comparte hoy ese desprecio por el trabajo, porque a la mayoría pues obviamente no nos gusta depender de un patrón, ni tener un trabajo rutinario, ni estar obligados a cumplir horarios y todo lo demás. Y claro, nos encanta desquitarnos de, entre comillas, del patrón, riéndonos de él, ridiculizándolo. Por eso Carlitos era tan popular. Y visto desde otra perspectiva, se podría afirmar que ese personaje del vagabundo mudo era un personaje cruel. Le quedaba además muy fácil serlo porque no tenía nada que perder, ni tenía que rendirle cuentas a nadie. Aceptemos sí que a todos nos gustaría de vez en cuando ser crueles, o nos gustaría poder serlo en algunas situaciones, y que nuestra crueldad no tuviera mayores consecuencias, que no tuviéramos que responder por ella. En particular a los niños les encanta, entre comillas, hacer maldades, jugar a molestar a los demás, hacer tal vez lo que pueden llamarse bromas pesadas y que no suceda nada. En general a los niños eso no les preocupa cuando ellos lo ejercen. Por eso hay que recordar que el público infantil y el pueblo trabajador fueron los que hicieron mucho más famoso a Chaplin en sus primeros años. En las películas de Chaplin, como parte de ese arco emocional que se maneja, generalmente se pasa de lo triste o de lo patético a lo alegre, a lo simpático, a la resolución más o menos optimista de los conflictos diarios que enfrenta este personaje. Por eso todos salimos más o menos tranquilos de la película. Como elemento adicional, se podría afirmar que contemporáneamente muchas de las bromas, de los gags, de las situaciones curiosas que nos narraba, que nos muestra su personaje, serían hoy bastante discutibles, podrían ser consideradas formas de burla, de discriminación, de matoneo, de bullying.
y obviamente como irrespetuosas y como desconsideradas frente a cierto tipo de personajes que aparecen sufriendo esas bromas en las películas de Chaplin. En ocasiones él, Charlie, sufría el matoneo o en otras ocasiones él ejercía matoneo sobre otros. Bueno, es una manera de decirlo, las sociedades cambian y el humor tiene que cambiar, va cambiando con las sociedades. El humor, aún el de mejor calidad, puede basarse en situaciones crueles, discriminatorias, burlonas, y claro que el humor refleja las discriminaciones que existen en cualquier sociedad o que en general tienden a existir en todas las convivencias humanas. Detrás del humor hay ese tipo de símbolos y de acciones micropolíticas, podríamos decir. Cerraremos diciendo que de todas maneras las obras de Charles Chaplin, de su personaje Charlie o Charlotte, están ahí disponibles para que las disfrutemos. Podemos mirar este tipo de situaciones o simplemente pasarlas por alto y disfrutar del humor así plano, blanco y entre comillas neutro si uno quiere. Para los críticos y estudiosos del cine siguen siendo obras maestras en términos generales. Porque sí,